Gracias por esperarnos. Ya estamos de vuelta en nuestra Nuevas Miradas, el programa de conversación, de reflexión, de pensamiento sobre temas emergentes de interés para nuestro querido país. Marcelo Kogan nos acompaña, doctor en química, especialista en nano. Nano es lo pequeño, bio es lo biológico, nanobiotecnología, es todo un mundo. Y para poder entender esto y contagiar en el amor por estas cosas, especialmente a la gente joven, Marcelo, el Alzheimer es una enfermedad que golpea duramente a la humanidad en un porcentaje muy alto y creciente. Y en Chile es una enfermedad que cobra muchos costos sociales y humanos y que por lo demás no solo afecta al enfermo, sino que normalmente impacta en la familia del enfermo, ¿verdad? ¿Qué hace un nanobiotecnólogo en esa área, por ejemplo? Bueno, como tú bien dijiste, esta patología se da frecuentemente en personas de mayores de 65 años. Existen casos de personas menores también. Y es una patología que es multifactorial. En realidad hay diversos factores que pueden llevar a la producción de esta enfermedad, pero hay una hipótesis muy fuerte en esto, que es la formación de unos agregados proteicos tóxicos. Todos nosotros tenemos una proteína que se llama beta-amiloide, que la producimos, se encuentra en el cerebro, y en situaciones patológicas esta proteína se empieza a agregar y da origen a especies tóxicas. Una de las estrategias propuestas para tratar Alzheimer es destruir estas especies tóxicas, que son las que van a generar posteriormente la destrucción de las neuronas y todo el cuadro cognitivo que va asociado al Alzheimer, la pérdida de memoria, de habilidades, etc. Entonces, una estrategia que estamos desarrollando es el uso de nanopartículas de oro. Lo que hacemos es dirigir la partícula hacia estos agregados tóxicos que están en el cerebro y irradiamos, esto está todavía en proceso en animales, ¿no? en experimentación, irradiamos y mediante una irradiación es posible transferir energía a la partícula, producir una disipación local y de esa manera destruir los agregados tóxicos. Y la energía que se usa es muy baja, es del orden de las que utilizamos cuando usamos un celular, es muy baja, una muy baja potencia. Esa es la clave de todo, Pero al ser muy focalizada es altamente eficiente. Exactamente. Ahora, ¿cómo podríamos caracterizar la disponibilidad de recursos, particularmente los equipos? Yo supongo que para hacer eso se requiere equipos de alto costo y de alta especialidad. Te hago la pregunta porque tengo la impresión y también te lo quisiera consultar. Por ejemplo, en este del estudio del Alzheimer, yo me doy cuenta que Chile está jugando un rol relevante, tiene importancia a nivel mundial lo que está haciendo en esa línea. Ricardo Machoni y todo su equipo en la Universidad de Chile, por ejemplo, en el Laboratorio Milenio. Exactamente, el doctor Inestrosa en la Universidad Católica, son investigadores de una relevancia internacional muy importante. Sí, hay interacción con algunos de ellos. Este trabajo que hacemos es multidisciplinario, requiere de la interacción con distintos investigadores de diferentes partes del mundo, no solo de Chile. Recordemos que para acceder a una infraestructura, para la caracterización de los materiales que obtenemos nosotros, muchas veces necesitamos salir de Chile. Nuestros alumnos tienen que salir a poder hacer una caracterización exhaustiva. Y, a ver si entiendo, y salen precisamente porque no tenemos nosotros los recursos dentro del laboratorio para ese propósito. Exactamente. Eso requiere que el alumno tenga que salir, el estudiante, el investigador, y poder hacer caracterización de los nanomateriales que nosotros usamos, y todo esto es realmente muy importante para poder llevar a cabo un trabajo de relevancia internacional. Nosotros en este tema somos pioneros en el mundo. Los primeros artículos que aparecieron han sido nuestros en el tema de emplear nanopartículas para una posible terapia de Alzheimer
metálicas, nanopartículas de oro A específicamente. mí me parece, es muy provocativo para el común del chileno lo que voy a señalar, porque yo he escuchado durante muchas décadas el planteamiento de que el encadenamiento productivo, especialmente asociado al cobre, es hacia adelante, es en elaborar cobre, haciendo algún producto, alguna cañería, alguna... Y lo que yo observo es que Chile en realidad durante ya largo tiempo el encadenamiento no lo está haciendo hacia adelante, sino que tiene que ver con cuestiones hacia atrás, tiene que ver con biotecnología. Por ejemplo, el tremendo aporte que significa el que en Chile estemos cultivando bacterias que se nutren de cobre y que en consecuencia aceleran el proceso, lo hacen mucho más eficiente, lo hacen mucho más barato, pero además nos constituye en líderes mundiales en una biotecnología que es la aplicación hacia atrás, ¿verdad? De una cuestión que tiene una tremenda proyección hacia adelante porque además representa mucha riqueza si se maneja bien. ¿Qué reflexión tienes tú sobre ese tema? Claro, este es un tema relevante en el sentido de que, bueno, muchas veces en conversaciones con grupos empresarios y hablando sobre el cobre, claro, se plantea lo que tú mencionabas. Claro, es más interesante de repente investigar sobre procesos que involucran grandes toneladas de cobre. Sin embargo, yo pienso que como país tendríamos que desarrollar en paralelo las dos cosas, las grandes tecnologías y también las aplicaciones en salud que podrían tener, que se requerirían, por supuesto, muchísimas cantidades, oligocantidades, digamos, cantidades muy pequeñas de estos elementos, pero sin embargo, tendríamos que nosotros ser líderes, liderar. Podríamos decir que son cantidades muy pequeñas, pero al ser una adición de valor agregado de tan alto nivel científico y tecnológico, lo que reditúa como beneficio no es pequeño, sino por el contrario es muy, muy alto. Exactamente, sí. Y eso se está dando en otras áreas. ¿Tú me podrías caracterizar otras áreas donde nosotros estemos teniendo este tipo de avance? Este tipo de avance. Bueno, te puedo comentar un ejemplo de un investigador con el cual colaboramos mucho, Andrónico Neira. Él es un investigador joven. Él es profesor de la Universidad de Chile, en la Facultad de Veterinaria, y él con su grupo de investigadores desarrollaron una vacuna para castración de animales, de perros. Es muy interesante pensando el problema que hay en Chile, ¿no? con los perros vagabundos, y ellos han generado una empresa de capital semilla donde la universidad los apoyó en una primera instancia y un compromiso después de que ellos, o sea, apoyarlos hasta un cierto punto y después de ahí tienen que independizarse de la universidad. Creo que es un ejemplo emblemático en la Universidad de Chile y sería un ejemplo de lo que podría resultar muy bien y ser muy útil para la sociedad. Muy interesante. En eso la pregunta que surge es, ¿tenemos los instrumentos de gestión, tenemos los instrumentos de fomento, tenemos acceso a capital de riesgo o capitales ángeles en otros escenarios que permitan incentivar estos procesos? Sí, hay proyectos del Estado, los proyectos FONDEF, por ejemplo, proyectos IDEA de CONICYT, que son capitales, proyectos que te brindan un cierto apoyo para desarrollar una idea y se supone que después esa idea tiene que prosperar y llegar a una patente y a la aplicación directa en la industria. Existen mecanismos, la respuesta es que existen mecanismos para poder profundizar en una idea básica, llevarla a una aplicación. Claro, después viene una etapa difícil, donde las empresas, claro, para esos proyectos piden, CONICYT pide que haya un aval, una empresa privada que esté respaldando
todo esto y eso es muy difícil conseguir, o sea, es muy difícil que arriesguen. El diálogo entre la universidad y la empresa todavía no es un diálogo que tenga la confianza ni la fluidez necesaria, ¿eso es lo que me estás planteando? Exactamente, no tiene la fluidez necesaria, no hay conciencia todavía de capital de riesgo, ¿no? De lo que puede implicar invertir en una idea y proyectarla posteriormente. Y desde el punto de vista de la acción de conjunto, el trabajo de equipo, el fenómeno de difusión, el proceso de contagio del interés y la ocupación por estos temas, ¿tenemos seminarios relevantes? ¿Tenemos reconocimiento de los pares? ¿Hay organismos que se estén aglutinando en torno a eso? Hay muy poco. Y yo creo que un problema de base que tenemos de organización es que el investigador en Chile es un académico, un profesor de la universidad, entonces tiene que hacer múltiples funciones. Tenemos que hacer nuestras clases, tenemos que solicitar nuestros proyectos de investigación, tenemos que participar en comisiones de evaluación, de magíster, de tesis. Estamos como muy sobredimensionados con el trabajo. Circo chamorro. Exacto, hay que hacer de todo. De todo, exactamente. Y eso limita, de alguna manera, esto que es muy difícil. Yo creo que si existiese en Chile una carrera de investigador donde al investigador se le pidiera que haga investigación de punta y aplicación de esa investigación y no toda la otra carga, daría mucho más provecho todo esto. O sea, se podría explotar mucho mejor todo esto que estamos mencionando, la aplicación y la generación de ideas y la aplicación directa, ¿no? De generar empresas a partir de estas nuevas ideas. A mí me parece tan desafiante y tan provocador. Nuestra juventud debiera ver en esto una potencialidad, un desafío tan grande. La pregunta que a mí me surge es, ¿qué piensas tú cuando ves la sobreoferta y también la sobredemanda de carreras tan tradicionales como esas de tiza y pizarrón, psicología, periodismo, etcétera? No quiero, pero todos sabemos que hay un paquete de oferta que está en todas partes. Muchos de esos jóvenes no tienen un buen futuro, no tienen una buena perspectiva. ¿Es difícil meterse en este otro mundo? Bueno, como dijimos antes, no es un mundo que puedas entrar haciendo solamente una carrera. Tienes una carrera de pregrado, digamos, de llegar a tener tu título. Tienes que hacer una larga trayectoria para poder llegar a lo que estamos diciendo, ¿no? Generar una idea, ponerla en práctica, aplicarla y llegar a producir a generar una compañía, que es lo que uno ve mucho en Europa. O sea, en Europa, a mí me tocó, yo trabajé en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Barcelona y ahí veíamos los jóvenes que recién terminaban el doctorado, con la capacidad, de alguna manera, y la ayuda del mismo instituto de ayudar con un capital semilla que promueva que esa persona termine montando una empresa, y empresas que han resistido esta crisis terrible que hay en Europa y resisten muy bien los embates de esta crisis, ¿no? A mí me preocupa el siguiente hecho. Capital humano avanzado. Es lo que tú estás describiendo, ¿verdad? Personas que se han dedicado a formarse, a tener un nivel de calidad en su formación y en su quehacer muy alto. A mí lo que me preocupa es que observo que en Chile hay una alta centralización, una alta concentración de este capital humano avanzado en torno a Santiago. Yo veo que hay poca oferta y hay no diría poco interés, porque yo observo cierto interés y cierta conciencia, pero todavía no hay éxito. O sea, si yo quisiera preguntar, por ejemplo, vengámonos desde el norte, macroregión primera y segunda, norte grande, veamos 3 laboratorios, empezamos a tener dificultades. Sí, todo tiene que ver, creo que la infraestructura sería una motivación muy importante. Si tú me dijeras, mira, te vamos a poner este equipo y este otro equipo y asegurar de alguna manera que eso funcione,
Yo creo que muchos jóvenes que estoy formando yo, por ejemplo, como investigador, yo los motivaría a decirles: tú tienes esta alternativa. Hay una alternativa concreta en el norte, en determinada ciudad, y tienes equipos para trabajar. No vas a tener que estar viniendo a Santiago ni depender de mí de aquí al resto de tu vida, digamos. Eso sería una política que habría que implementar si se pretende que esto se disperse. Yo visualizo, por ejemplo, no puedo hablar de otra zona porque yo soy senador del norte, de Antofagasta, Ajá. y yo miro lo que está ocurriendo ahí y veo tantas potencialidades. El laboratorio de biotecnología de la Universidad del Norte, por ejemplo. Veo todo lo que están haciendo en su aporte a la minería, servicios a la minería, en dimensiones tan diversas, sin ir más lejos. Caracterización de la bacteria que usa para nutrirse el cobre. ¿Qué pasa si la pongo con este pH? ¿Qué pasa si la pongo con esta temperatura? ¿Qué pasa si altero las condiciones de presión? En fin, ¿cómo va cambiando la eficiencia de los procesos? Yo veo eso con tanta proyección, veo tanta importancia. Sin embargo, creo que todavía nos falta tener mucho más conciencia sobre eso, aun cuando yo creo que CONICYT está haciendo una muy buena tarea. No sé cómo ves tú el proceso. Claro, no me toca, digamos, estar en la realidad regional. No te puedo decir mucho. Lo que sí sé es que hay grupos de excelencia a nivel regional. Son contados, son pocos. Y pienso que podrían ser más y se podría generar de alguna manera, fomentar que esto crezca de alguna manera. Déjame agregar una idea que la he venido pensando. Yo le he planteado al Ministerio de Educación y le he planteado al CONICYT que hay que distinguir entre las universidades. Nosotros hablamos de universidades como si todas las universidades fueran iguales. No, hay universidades complejas. Cuando tienen doctores a los que le ponen laboratorios y los tienen trabajando con cierta cantidad de horas importantes, porque un doctor con laboratorio que esté dedicado a hacer clases, la mayor parte de su tiempo, en mi opinión, es un contrasentido, es una cosa muy loca, digamos, es algo absolutamente absurdo. Se supone que está en el laboratorio. Lo que quiero decir es que las distintas universidades tienen que ser reconocidas, particularmente cuando tienen capital humano avanzado, equipamientos que permiten que ese capital humano avanzado, y necesitan tener incentivos en sus financiamientos, porque no es lo mismo tener esas salas o laboratorios de tiza y pizarrón. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Yo comparto contigo, o sea, pienso que una solución podría ser no meter a todos en la misma bolsa, por ejemplo, con los proyectos Fondesit, supongamos, ¿no? Los proyectos individuales que nos dan a los investigadores. Claro, tal vez generar Fondesit que sean para regiones determinados fondos. No meter a todos en la misma bolsa, eso estoy de acuerdo contigo, porque las realidades son distintas, entonces no ganamos nada fomentando siempre lo mismo. La idea es que esto sea un país, digamos, que haya de todo diverso, ¿no? En todas las regiones que haya desarrollo, eso es lo que se pretende. Una última pregunta ya al final de esta conversación. Yo echo de menos en el país una mayor valoración por el investigador, por el científico. Buscar en el diario, buscar en la televisión la puesta en valor de un científico es más difícil que buscar una aguja en un pajar. Entonces, ¿qué importancia le das tú a esto de darle la valoración? Yo siempre planteo ¿cuáles son nuestros héroes? ¿Cuáles son nuestros superhéroes? ¿A quién valoramos? Nosotros valoramos unos monigotes que con suerte saben limpiarse la nariz y el culo. Y los ponemos en el nivel de superhéroes, consultados de respecto de lo humano y lo divino. Bueno, hay varias cosas que se pueden hacer en este aspecto. Yo pienso que, bueno, nosotros como científicos y valorar la ciencia, debería haber una cartera de gobierno que se encargue de esto como prioridad, como uno de los aspectos, no prioridad número uno, pues prioritarios de un país.
de un país desarrollado que pretendemos ser, un país de avanzada que se pretende en Chile. Esa es la primera cosa política. Hay una política pública que hace falta en eso, ¿verdad? Y en Yo poner creo en que sí. valor, en poner, en dar difusión a estas cosas, Claro. en ponerlos en el nivel que corresponde, que es tan importante. Hay programas de Explora CONICET, por ejemplo, que es un buen programa que ha hecho su labor, pero bueno, tiene, digamos, su limitación también. ¿Cuántas veces has ido tú a la televisión a contar tu experiencia? A la televisión como tal, no. He ido a radio, he ido a medios diarios. Eso es lo que yo estoy tratando de apuntar. ¿Cómo nos hace falta una comunicación, medios de comunicación que pongan en valor también estos elementos que son tan valiosos, que son tan importantes? Y no importa que tengan la mitad del tiempo estos individuos que yo he caracterizado un poco enérgicos, ¿verdad? Para poner en su máxima sensibilidad este punto que yo quiero marcar. ¿Cómo nos falta poner en valor el trabajo de gente que muchas veces pareciera anónima, pero que está cumpliendo tareas del más alto interés nacional? Marcelo, muchas gracias por esta conversación y ojalá nos veamos más seguido en los medios de comunicación. Con usted nos volvemos a encontrar en Nuevas Miradas, el programa de la reflexión, de la conversación, de la perspectiva respecto de nuestro querido país. Hasta pronto.